Con Casa Entre Comillas, el trabajo colectivo empieza desde el momento en el que decidimos compartir un espacio. Entonces, en principio, digamos, lo más complicado es llegar a acuerdos. Siempre como los acuerdos son o dejar claro cuáles las claridades al principio de los procesos siempre son las que menos abundan, pero las que más llevan a cabo o terminan procesos, creería yo. Y inicialmente con Casa Entre Comillas, cuando estábamos en la casa de la 45, que empezamos a trabajar y a hacer incidencia, o sea, como a salir de la casa y a trabajar como en el barrio, pillamos que hay que seducir, ¿no? Hay que provocar un poco a la gente con ciertas intereses, ¿no? Pensábamos que lo que sucedía, que la problemática que teníamos en el barrio del basurero que se armaba ahí nos iba a permitir entrar en un diálogo con las personas del barrio y así poder, digamos, conjuntamente, colaborativamente, colectivamente, pues poner a marchar el proyecto o pensar que que independiente de nosotros iba a tener como una continuidad. Y el problema, digamos que lo difícil en esos procesos es llevar a cabo un diálogo lo suficientemente largo y constructivo y provocador para los otros para que se comprometan en algo. Entonces, siempre tuvimos muchas expectativas en cuanto a que si estábamos intentando solucionar un problema para todo un barrio, no todo un barrio, sino un conjunto de casas que todos los días tenían la misma problemática de basuras, pues que esa necesidad nos iba a llevar a trabajar juntos, a colaborar entonces pues lo que hicimos primero fue charlar con la comunidad, invitarlos a una reunión. A la primera reunión no asistieron las personas y no veíamos que, aunque era un problema que era necesario atacar por toda la comunidad y unirnos solidariamente para trabajar, solamente hasta el día en el que vieron que estábamos llevando a cabo la acción, que vieron que se había como conglomerado varias personas y que había gente que no solamente era del barrio, ese día se manifestaron como su interés y empezaron a participar. Nosotros con los jardines, la estrategia que decidimos llevar a cabo para que todos pudieran participar y para que todos desde lo que tenían en su casa pudieran participar en la intervención de los jardines fue hacer una invitación para que llevaran objetos que estuvieran abandonados en sus casas, que pudieran servir como una matera y intervenirlos en el lugar donde se estaba actuando. Entonces, cuando ya vieron como todo el espacio montado, la gente conglomerada y las cosas, pues empezaron a participar más, y lo que logramos fue que la gente entonces sacara cosas de su desván, de su depósito de cosas para botar en algún momento de su casa y aportaran estos objetos a la intervención. Y así entonces pues vemos como la gente él tuvo como la voluntad y la iniciativa de aportar algo, y luego de quedarse ahí y ver que como había más personas participando podían aportar algo al lugar, y logramos que varias personas de la comunidad entonces llegaran al sitio y estuvieran trabajando llevaran a sus hijos y estuvieran trabajando ahí. Pero siempre es complicado porque aunque uno se imagina que el problema los va a hacer como reaccionar y trabajar en conjunto, pues al final la comunicación ya está tan deteriorada digamos,
En los procesos colaborativos de trabajo que tiene una proyección es diferente, pero en estas cosas que son más inmediatas, de instantes, de momentos a intervenir que duran 6 horas al día y terminan, es más complicado porque la gente realmente no está... O sea, primero nosotros no conocíamos, hicimos actividades para conocer a los vecinos, para que ellos se involucraran, para que conocieran qué era lo que estamos haciendo. Nosotros éramos los intrusos en la cuadra al principio, entonces estábamos buscando, pero de cualquier forma la gente tiene siempre también muchos prejuicios, preconcepciones de las cosas, entonces hay que hacer o sea, el trabajo debe ser más profundo de lo que uno se imagina. El proceso tal vez debe, así suene como clichésudo, los asuntos asamblearios y de que la comunidad sienta que pueda decidir sobre algo, el voto pues nos gusta, o sea, todos están como, quisiéramos ponerlo en discusión y votar por algo y llevar a cabo un proceso que cuando nosotros pensábamos que era algo más que los objetos y el graffiti los iban estoy hablando de los más quisquillosos de la cuadra, ¿no? Porque los jóvenes de la cuadra estaban participando, los universitarios que estaban ahí estaban presentes y participando, los hijos de los vecinos salieron un rato a colaborar, pero más los mayores, muchos adultos, ellos son como los más complicados de convencer o de invitar o de provocar para llevar a cabo una acción que beneficie que sea del bien común del barrio. Yo creo que las personas que son de ciudad de toda la vida o que ya están sumergidos en esta dinámica puede ser mi vecino y llevamos viviendo al lado 40 años, pero sé cómo te llamas y ya. Y lo que sucedía ahí era que nosotros éramos jóvenes y siempre convocábamos jóvenes, y los jóvenes en esta sociedad, en Bogotá también, en ese barrio también, en Santa Cecilia, muy tradicional, siempre son como para señalar que porque se conglomeran jóvenes es que las calles están rayadas, llenas de grafitis, siempre hay borrachos o siempre hay droga. Entonces, en principio, nuestra condición de jóvenes, nuestra edad, era una primera barrera para trabajar ahí en este lugar, y porque nuestras actividades siempre eran juzgadas como sin saber. O sea, había una vecina, esposa de un policía, que siempre nos mandaba a la policía y ella no sabía qué hacíamos, nunca entró a la casa, nunca aceptó una invitación. Hacíamos talleres para niños de serigrafía, nunca dejó ir a su hija y siempre nos mandaba a la policía a cualquier hora del día cuando estaban más de 10 personas reunidas enfrente de la casa. Y era más el prejuicio que tiene o la percepción que tiene cuando hay 6 jóvenes reunidos, algo malo están haciendo y ya. Entonces eso era lo que pasaba en las primeras acciones en espacio público donde nosotros empezamos a trabajar, y siempre, es triste verlo, pero es más extraño el que llega con la intención de compartir y de invitar a los otros que el que llega y nunca saluda y no quiere, no quiere entenderse con nadie. Este es una persona un poco más normal, pero los que quieren los que tienen una intención de compartir o de son como, hay desconfianza o simplemente pereza de participar y pereza de entender quién es el otro, piensa. Jardines Insurgentes inicialmente era un proyecto de intervención paisajística. Nosotros le apuntábamos a cambiar el paisaje que encontrábamos inmediatamente y creíamos que solamente la imagen o la transformación visual de ese lugar iba a permitir detonar muchos otros cambios. Sí lo logra en una muy pequeña medida, pero cuando se compartió el proyecto con otras organizaciones y con organizaciones en otras disciplinas, logramos
pues ampliar la proyección del proyecto y los valores que podrían contener. Entonces ya no solamente era que nosotros proponíamos una intervención de paisajismo, sino que ahora el proceso social que se debía pensar, como las relaciones con la comunidad que iba a estar directamente implicada, pues tenían una gran importancia o empezaban a tener importancia dentro del proyecto. Entonces esto fue así con varias organizaciones. Al principio también Jardines Insurgentes era un proyecto también donde las plantas jugaban un papel ornamental y su valor era ese, decorativo, pero después la relación con otros colectivos y con otras disciplinas, que por ejemplo llevan personas con prácticas de la agricultura urbana. Entonces, ¿por qué no sembrar cosas que permitan pues darle un uso y un valor a las plantas de una forma distinta? Entonces ya no sean solamente plantas ornamentales, sino comestibles. Entonces, pues eso tiene un montón de pros y contras, pero es más que todo como la opinión o como la percepción de otros que te hace reevaluar los proyectos y las intenciones. Y bueno, los conflictos, sobre todo los del espacio en los que nos juntamos más espacios, se puede ver que cuando tienes que compartir un espacio, convivir en un espacio y compartir un territorio, ahí es donde se vuelve complicado. Ahí es donde uno también se da cuenta que la memoria, o sea, que estos procesos necesitan hacer un recuento de memoria de su misma historia para que en la evolución de su propia historia no terminen como invisibilizándose los procesos de otros y los aportes de otros. Es como fluctúa mucho esto y vienen personas, siempre es muy abierto. O sea, el proceso de juntarnos en un espacio y de construir la redada terminó siendo que pues está muy abierto, todas las personas tienen cabida en la casa y sus proyectos también, pero cuando todo es como tan en el mismo plano y no hay una memoria ni siquiera una memoria textual, ¿no? Física, como decir, mira, es que nosotros planteamos esto en un principio y realizamos estos acuerdos, que cuando cualquiera de nosotros se vayan, estas cosas permanezcan. El problema está en que te decía, no dejar cosas muy claras, y además que cuando una persona nueva venga se pueda decir, mira, esto es lo que somos y esto es lo que se ha hecho y este es el norte. Participe, pero hay unos mínimos de convivencia, hay unos mínimos de dar para recibir, y el espacio estaba siempre dispuesto a dar y le daba a todos los que querían hacer parte de él, pero recibía muy poco de todas las personas. Entonces siempre eran las mismas personas que con el mismo empeño le aportaban al lugar, pero después se vuelve desgastante ver que pasa el tiempo y que hay muchos picos. Entonces hay un momento en el que está muy bien y que hay mucho empoderamiento del lugar, y hay otros momentos en los que la gente se cansa de estar ahí, o los que llegan simplemente encuentran un espacio para llevar a cabo sus propios proyectos, pero no para colaborar. Y eso fue lo que se volvió más conflictivo en compartir un espacio, donde lo colectivo se volvió, la palabra colectivo es como a todo el mundo se le llena la boca hablando con lo colectivo, pero cuando hablamos de, listo, las responsabilidades de lo colectivo son, y después para señalar o para ver el error del otro, ahí está, la colectividad está súper presente, pero cuando hay que como estar ahí al pie del cañón, y ahí en esos momentos la colectividad se dispersa bastante, pero después el trabajo colectivo, o sea, todos sí, se les llena la boca mucho hablando de lo colectivo, y después a la hora de la verdad, cuando son las cosas que a todo el mundo le da mamera hacer, ahí sí, lo colectivo se desvanece.
Entonces eso es bien. Y cuando compartes con otras organizaciones, cuando vas por instantes, cuando son cosas mucho más efímeras, la cosa es bonita, siempre. O sea, cuando fuimos a Barranquilla, la cosa funcionó súper bien porque los jardines, siempre hemos tenido la oportunidad de compartir a través de los jardines, y a la gente, sí, como lo que te decía, las plantas tienen una magia ahí en que a todo el mundo le parece muy bonito sembrar y plantar. Lo que pasa es que después del tiempo, la responsabilidad de cuidar y de mantener algo vivo, así sea una planta, una lechuga, un tomate, es un trabajo que no todos están dispuestos a comprometerse. Entonces, si por ejemplo trabajamos con las madres en Techotiva con una huerta que se llama La Mexicana, y allí pues las señoras ya están ultra comprometidas, y esto es lo que entienden, el valor de principio a fin de tener una huerta, de alimentarse de ahí. Entonces eso funciona pues perfectamente, y son ellas las que nos están a nosotros aportando más que nosotros a ellas. Pero cuando hay muchas personas que tienen un desconocimiento y que solamente como se relacionan porque una planta de tomate es linda, pero más allá de que es linda o de que es chévere que podamos ver luego tomaticos, es que hay mucha gente que tiene que responsabilizarse por eso, y pues no pasa, ¿no? Es lo más como complejo del asunto, que la gente se comprometa a cuidar y a cuidar y a mantener vivo una plantica. Eso. O sea, sorprendentemente cada vez me encuentro con más personas con las que me gustaría andar, y están en los lugares que uno menos se espera. Ahorita, digamos, como por mi filosofía y mis intenciones de hacer algo lo que pueda en mi vida, sería personas que tienen puestos sus valores en cosas, como, no en cosas, pero sí en relaciones, como, no sé, la solidaridad. O sea, las personas que están que practican la solidaridad, las personas que practican la fraternidad, las personas que practican el amor por el otro, por la otra cosa, por el otro animalito, planta, el amor por lo que los rodea cotidianamente, las personas que en cierta medida tienen una sensibilidad como en lo cotidiano, ¿no? Ven que todos los días hay una acción, puede haber una acción positiva. Ahorita ¿con quién podemos andar? Yo he andado con muchos jóvenes, todos como con personas con pensamiento crítico, digamos, personas que no se dejan comer a cuento, pues, y que están buscándole la otra cara a la moneda, siempre la otra cara de la información que nos están dando, que ven que en las relaciones humanas hay muchas posibilidades, y pues los que piensan más en lo colectivo, en lo colaborativo, en lo comunitario, más que en lo individual. Sí, creo esto.